Vamos a seguir hablando en el mismo pensamiento, solo que hoy vamos a hablar un poco de colar el mosquito y tragarse el camello. Es un tema así teológico muy profundo, ¿verdad? Colar el mosquito y tragarse el camello. Mateo capítulo 23, versos 23 y 24. Mateo 23, 23 y 24. Jesús está hablando con los escribas y los fariseos y realmente les dice cosas muy puntuales, muy fuertes. Dice el verso 23: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Cuando Jesús usó este dicho, este lenguaje figurado, en realidad no estaba tratando tampoco como de inventarse algo nuevo. Les cuento que realmente los fariseos y los escribas sí colaban el vino que se tomaban, porque dentro de la ley de Dios el mosquito, al igual que el camello, eran considerados animales impuros. Entonces los fariseos eran tan rigurosos que cuando hacían una jarra o una olla de vino y querían echar un poco en un vaso, ponían un colador de tela, pasaban por ese colador el vino por si había caído algún mosquito dentro del vino, para no ingerirlo. ¿Cuántos de ustedes se han tragado alguna vez un mosquito? A ver, levanten la mano. Rica la proteína, ¿verdad que sí? ¿Qué le pasó? Me tragué un mosquito. Eso le pasa por abrir la boca. Pero nos ha pasado a todos, solo mosquitos, moscas no, mosquitos. Nos ha pasado a todos eso. Ahora, ¿cuántos se han tragado un camello? Ninguno. Pero ¿por qué Jesús dice cuelan el mosquito y se tragan el camello? Porque lo que nos estaba diciendo el Señor y llamando nuestra atención es que a veces nos volvemos muy rigurosos en las cosas muy pequeñas y no ponemos atención a las cosas que realmente sí son importantes. La semana pasada le hablé del desbalance que existe en las prioridades a veces de la gente. Por ejemplo, hay gente, escuche, que por supuesto sí daría su vida, literalmente sus recursos, su dinero, su tiempo por un chucho de la calle, pero no por una persona de la calle. ¿Conoce gente así? No vaya usted a maltratar un perro de la calle, porque Dios guarde, se le viene encima a esa gente, ¿verdad? Y algunos están aquí presentes, ya lo sé, por la cara que les veo. Pero esa gente no tiene la misma pasión por un ser humano. Entonces, en ese sentido, uno está colando el mosquito y tragándose el camello. O por ejemplo, conoce cristianos que defenderían a patadas y a manadas su equipo de fútbol porque alguien ofendió a su equipo de fútbol, ¿verdad que sí? ¿Conoce gente así? Pero que no defenderían con la misma pasión a Cristo y su causa. Por supuesto, yo no quiero que si alguien ofende a Cristo, usted diga, le voy a zampar una mano. No, yo no estoy mandando a nadie a pelear. Por favor, escuchen. Pero estoy diciendo que estamos completamente fuera de balance cuando nosotros defendemos un equipo de fútbol con tanta pasión. Una vez estaba en una peluquería y obviamente no estaba tomándome un milkshake, sino cortándome el pelo, ¿verdad? En una peluquería. Y estaba ahí cortándome el pelo y oí que dos señores más que estaban ahí empezaron, sí, que los superchivos. Y el otro dice, no, los superchivos porque no andan mal y que no sé qué. Y empieza pues la discusión y los dos eran de aquí de Chela. Porque así me dijo un salvadoreño, usted es de Chela, me dijo un salvadoreño una vez, ¿verdad? Los dos eran de Chela, fíjese, y los dos estaban aquí pero se ponen a pelear y los dos eran cristianos. Y yo dije, nunca les he visto esa pasión para Cristo. Eso significa colar uno el mosquito y tragarse el camello, ¿verdad? Ser demasiado riguroso con las cosas que al final ni valen la pena. Pero tal vez no estás teniendo el cuidado suficiente con aquellas cosas que sí son vitales, son importantes. Hoy quiero hablarles de 3 personajes. 2 de ellos ustedes ya los conocen bastante bien, pero el tercero posiblemente no lo conozcan muy bien. Es más, algunos quizás es la primera vez que lo escuchen. Quiero que me acompañen al libro de Lucas capítulo 6 y verso 15, y luego el Evangelio de Mateo capítulo 10 y verso 4. Lucas 6:15 y Mateo 10:4. En lo que lo busca, le quiero hacer una pregunta teológica.
¿Alguien puede decirme de las 12 tribus de Israel cuál es la tribu más generosa y cuál es la tribu más tacaña? De las 12 tribus de Israel, ¿cuál es la tribu más generosa y la tribu más tacaña? La más generosa es la tribu de Dan, porque son los que siempre dan y dan y dan, ¿verdad que sí? Y la más tacaña, ¿cuál es? La de Isaacar, porque solo Isaacar, Isaacar, Isaacar. Va, ¿ya buscaron Lucas capítulo 6? Verso 15, ¿lo encontraron? Se da un listado de los discípulos de Jesús y dice: Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y aquí viene el que le quiero hablar, Simón llamado Celote. Es decir, vamos a hablar de Simón Pedro y de Simón el Celote. Ojo pues, vaya a Mateo capítulo 10, verso 4. Mateo 10, 4. Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Simón el Celote y Simón el cananista son la misma persona, es decir, él era conocido como el Celote y el cananista. Ojo pues, ojo. Yo sé que ustedes han escuchado acerca de Pedro y han escuchado que Pedro era Simón Pedro, pero tal vez no habían escuchado mucho acerca de Simón el Celote. ¿Quiénes eran los celotes? ¿Quiénes eran los cananistas? Oigan esto. Durante la época de Jesús había un grupo muy radical, era un grupo religioso y político a la vez. Se llamaban los celotes. Estos señores habían sido, se habían formado y habían crecido como movimiento porque su ideal era derrocar al imperio romano. De hecho, han escuchado la historia de Masada, cuando se amontonaron ahí, los romanos llegaron y tomaron, ellos se suicidaron, ahí eran parte de los celotes. O han escuchado cuando en el año 70 Tito entró y destruyó Jerusalén, han escuchado esa parte de la historia, es porque los celotes se aglomeraron y tomaron control momentáneamente sobre Jerusalén. Es decir, lograron momentáneamente sacar a los romanos. Era gente que estaba dispuesta, escuchen, a que los israelitas tenían que servir a Dios o por las buenas o por las malas, a usar la fuerza para que todo Israel se volviera a la ley. Y era gente también dispuesta a sacar con espada a los romanos. Entonces, uno de los discípulos de Jesús, de los 12, era miembro de este grupo izquierdista. Un celote era conocido también como un sicariu. Los romanos les decían los sicariu, de donde viene nuestra palabra sicario. Los sicariu, es decir, los celotes, era gente que cargaba una sica. Sica era una daga que ellos escondían dentro de su ropa. Los celotes o los sicarios, que ya cambió el concepto, hoy sicario es cualquiera que anda en una moto y, ¿verdad?, mata ahí, pero los celotes o los sicarios en la época de Jesús eran miembros de este partido celoso, eran radicales, pero cuando había una reunión pública y habían miembros importantes de Roma o judíos importantes que estaban ayudando al gobierno romano, cosa que los celotes odiaban, ellos se mezclaban dentro de la gente. Es decir, si hubiese un acto público allá donde está el alcalde, el gobernador, ellos se mezclaban dentro de la gente y con la daga escondida intentaban matar a personajes claves, personajes importantes. De ahí viene el sicariato. ¿Están aquí conmigo? Vale, escuchen esto por favor. Eso significaba que dentro del equipo de Jesús, oigan, había un enemigo público del gobierno romano, es decir, Simón el Celote. Y al mismo tiempo había un amigo público del gobierno romano, ese es Leví o Mateo. Dentro de los 12 había un izquierdista y un derechista, uno a favor del gobierno y otro en contra del gobierno. Pero era tan acérrima la lucha que podríamos decir que había un Pablo Monsanto y un Efraín Ríos Montt. Yo para ubicarlos, porque si no, contextualicémoslo, así era la cosa. ¿Están conmigo? ¿Saben quién fue Pablo Monsanto, verdad? Va. No. Ay, Dios mío, mis ejemplos. Pero sí debieran saber quién fue. Va pues.
¿Sí saben quién fue Efraín Riesmo? Va, entonces había alguien 100% del ejército y había alguien en contra, es decir, un guerrillero. ¿Sí? Y ambos eran parte del equipo de Jesús. Me dirá usted, ¿a cuánto se habría tronado el Simón el cananista? Sabe, la Biblia no nos da esos detalles. ¿A cuántos habría apuñalado en eventos públicos? Saber. Eso fue, por supuesto, antes de conocer a Cristo. Cuando vienen a Cristo, ambos cambian y se enfocan en Cristo, tanto uno como el otro. Pero aquí quiero llegar. Según la Biblia, la noche que entregaron a Jesús, la noche que Judas lo traicionó y lo entregó, habían 2 espadas con ellos, entre los 12. Quiero que lean conmigo Lucas, por favor, capítulo 22, verso 38. Vayan a Lucas 22, 38. Me dicen si lo tienen. Lucas 22, 38. ¿Encontraron? Entonces ellos, hablando de los discípulos, le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. ¿Y él qué les dijo? Basta, es decir, está bien. Hay otra versión que dice: con eso es suficiente. Dentro del equipo de Jesús había 2 espadas. La espada equivaldría al arma de la época. Quiere decir que habían 2 discípulos que andaban armados. Óiganme bien. Como algunos de ustedes. Habían 2 discípulos que andaban armados. El día que llegaron a prender a Jesús, 2 discípulos tenían armas, tenían espada. Uno de ellos, ¿alguien me puede decir quién era? Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque cuando llegó el criado del sumo sacerdote y quiso prender, habían 2 espadas. Dijo Pedro: yo la mía la uso. Y Pedro sacó su espada y usted sabe que le cortó la oreja al siervo, ¿sí? Pero había otra espada presente, cuya tolva nunca la vació el otro. Aquel dijo: machete, mejor estate en tu vaina, date quieto. No sacó la espada, no la usó. Y el que no la usó era Simón el celote, Simón el que era celoso, Simón el adiestrado en usar la sica, el sicariú. Pero no la usa. Se queda quieto y tiene dominio propio y se controla y no saca la espada. Mientras que el otro, que era pescador de profesión, saca la espada y hace un ridículo. ¿Están aquí conmigo? Al ojo incauto parecería que Pedro era mucho más apasionado por el Señor que el cananista, que Simón el celote. Parecería eso. Sin embargo, nosotros sabemos que Pedro ese día se coló el mosquito, pero se tragó el camello. Porque miren esto, pues. Pedro fue errático para defender al Señor esa noche, pero certero para negarlo. Fue errático para defenderlo, pero fue certero para negarlo. Pedro mostró, escuchen, en el culto una pasión por Jesús, pero en la calle lo negó completamente. ¿Saben qué sería para nosotros, contextualizado? Descolar el mosquito y tragarnos el camello sería que nosotros aquí fuéramos tan enamorados de Cristo y en la calle como que no lo conocemos. ¿Cristo quién? No sé, ¿verdad? Eso sería que nos estamos colando el mosquito y estamos tragando el camello. Porque ¿cuántos saben que pasamos más tiempo en la calle que aquí en los servicios? ¿Verdad que sí? Debiera ser más en la calle, que la gente sabe que nosotros amamos a Cristo con todo nuestro corazón. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que la gente en la calle debiera saber que nosotros somos seguidores de Cristo. Porque aquí en el servicio es hermoso mostrar pasión por Cristo, pero vale más poderlo mostrar allá en la calle. ¿Están conmigo? Vaya. Entonces ese día Pedro como que sí realmente demostró que le gustaba colar el mosquito, pero tragarse el camello. Bueno, pero hay otro personaje y es Judas. Judas el Iscariote. Ese sí lo conocemos bastante bien. Hemos oído bastante acerca de Judas, pero quiero hablarle un poquito acerca de él. Ustedes saben que Judas es el que traicionó a Jesús, ¿sí? El que lo entregó, ¿sí? ¿Cuántos recuerdan por cuánto lo vendió? 30
monedas de plata. ¿Recuerda eso? Ya le voy a hablar un poquito de esto. Entonces quiero que piense en Judas, por favor. En primer lugar, Judas tenía un nombre de que estaba vivo, pero en realidad estaba muerto. ¿Alguien puede decirme qué significa el nombre Judas? Judas viene de Judá y lo que significa es alabanza. Entonces él se llamaba alabanza. Vamos, dígalo conmigo. ¿Cómo se llamaba Judas? Alabanza. O sea, literalmente es como que a usted le hayan puesto Don Justo. Usted se llama Justo y ese es su nombre y todos le dicen Justo, aunque usted sea bien trinquetero. ¿Me entiende a lo que me refiero? Todos dicen que usted es justo. ¿Sí? ¿Está conmigo? Pues él se llamaba alabanza. Pero todos sabemos que en realidad era un traidor. ¿Sí? ¿Están conmigo? Va. Entonces él tenía nombre de que estaba vivo, pero en realidad era lo único que tenía de vivo, porque lo demás, él no tenía una relación con Dios. Va, ojo pues, ojo. Para nosotros sería como, por ejemplo, que un padre de familia decida ponerle a su hijo el Santo de Jehová. Para que, qué bonito el nombre, va a decir, ¿cómo le va a poner? Va al RENAP, el Santo de Jehová. ¿Verdad? Y le pone el Santo de Jehová, pero es lo único que hace. Después no le enseña la Biblia, no le enseña los cantos, no le enseña el camino, no lo trae a la iglesia, no le habla del Señor, no oran juntos, no le enseña el camino de Dios. Lo único que hizo fue ponerle el Santo de Jehová y después lo deja y crece como el mismo anticristo, el pobre. O sea, ¿me entiende? En ese caso hubiese sido mejor que le pusiera, ¿cómo le va a poner? Mi fotocopia, ¿verdad? Y que le pusiera fotocopia de nombre, o mi retoño, el patojo, el güiro, aunque sea ese nombre, pero que lo enseñara en los caminos del Señor. Porque al final, si no, si le pone el Santo de Jehová, pero lo deja crecer como el mismo diablo, no le enseña el poder de la chancleta. Amén, ¿me entiende? Si no le enseña el camino del Señor, solo coló el mosquito y se tragó el camello, ¿verdad? Entonces Judas era así. Judas tenía nombre de que vivía, pero en realidad no tenía comunión con Dios. Por ejemplo, saben que Judas era uno de los 12, ¿verdad? Es decir, tenía un lugar, número, un lugar en la mesa. Cuando se reunían solo los meros tenazudos, adivinen quién estaba ahí. Judas. Él tenía un lugar, habían 12 lugares y Judas, bueno, 13 con el Señor, y Judas estaba ahí siempre. Judas tenía su lugar. ¿Alguien puede decirme cuál era el lugar de Judas en la mesa? A la par de Jesús. Del lado derecho se sentaba Juan, el que se recostaba en su pecho, pero del lado izquierdo estaba Judas. Entonces Judas tenía un lugar privilegiado. ¿Está bien? Se sentaba, no, Judas se sentaba a la par de Jesús. ¿Está bien? Ojo, pues miren, tenía un lugar y tenía su nombre dentro de los 12. Cuando anunciaban gran campaña evangelística, viene Cristo a Belén, a Jerusalén, y con él sus discípulos, y la lista de los Judas, aquel que alegre, porque él estaba en el grupo. Fíjense, pero era lo único que tenía, porque no tenía su nombre inscrito en el libro de la vida, y no tenía un lugar realmente. En su corazón no había un lugar para Dios. Eso sería como que nosotros nos esforzáramos tanto, no sé, por un privilegio en alguna congregación, o nos esforzáramos tanto porque nuestro nombre esté en el listado de membresía de una iglesia, mas no en el libro de la vida, ¿verdad? No podemos colar el mosquito y tragarnos el camello. ¿Está bien, iglesia? O piensen en esto, por ejemplo, piensen en esto. Judas tenía influencia sobre los demás, mas no pudo tener influencia sobre sí mismo. La Biblia enseña de que cuando una mujer vino y trajo un perfume de alabastro, un perfume de nardo puro en un frasco de alabastro, ella lo quebró, se lo derramó a Jesús, era carísimo. Judas comenzó a hablar e hizo que otros hablaran. ¿Conoce gente que tiene dominio sobre otros, mas no se puede dominar a sí misma? Puede obligar a otros a hacer cosas que otros no quieren, pero no se puede resistir o dominar él mismo. Eso es colar el mosquito y tragarse el camello, porque es más importante aprender a dominarme yo que aprender a dominarlo a usted. ¿O no? Sí, claro. Es más importante que yo domine mi boca y no que le diga a usted, usted tiene una lengua terrible, y la mía. ¿Están conmigo? Va, mire a su vecino y dígale, no vinieron de los que está hablando el pastor, dígalo. No vinieron, dígale, hoy no vinieron. Pero aquí va otra.
Aquí va otra, miren esto. ¿Cuántos de ustedes saben que la noche que el Señor fue entregado, Judas estaba a su izquierda y el Señor le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto? ¿Y cuántos saben que la Biblia hace una aclaración ahí y dice que los demás pensaron que le había dicho: ve a darle la ofrenda, la ayuda económica a los pobres? Porque dice, salió pensando los demás que ayudar a los pobres iba. Entonces piensen en esto. Judas ayudaba a los pobres. De hecho, Judas, como era el tesorero, era el encargado del brazo social del ministerio de Jesús. Ellos atendían todo el aspecto social del ministerio de Jesús. Entonces Judas atendía a los pobres, le daba a los pobres, pero le robaba a Jesús, porque recuerdan que robaba de la bolsa. Entonces yo les pregunto, ¿de qué sirve atender a los pobres y robarle a Cristo? ¿Te estás colando el mosquito? Y te estás tragando el camello, ¿verdad que sí? Vamos. Ahora sí, mira a su vecino y dígale: ahora creo que sí le están hablando a usted. Dígale. Ahora creo que sí, dígale. Ya va por ahí. Ya va por ahí. Imagínense ustedes, Judas está en esta cena que solo se celebra una vez al año. Es la cena de la Pascua. Está al lado izquierdo de Jesús. En eso ven que Jesús le dice: mira, lo que hay que hacer, hay que hacerlo ya. Muy bien, sale corriendo. Cualquiera que lo haya visto de lejos diría: ala, ese tipo, qué entrega, qué maravilloso, porque mire, dispuesto a perderse la fiesta con tal de ir a ayudar a los pobres, ¿verdad? Cualquiera lo hubiera visto y dicho: qué bonito. Lo que no sabían era que él estaba colando el mosquito, pero en realidad tragándose el camello. Y voy con una más con Judas. Cuando aquella mujer trajo esa ofrenda tan costosa, tan cara, la Biblia dice que Judas la criticó y habló mal de ella y dijo: qué desperdicio, y cómo deja que le den esa ofrenda, y empezó a hablar. Pero miren qué tremendo. Criticó severamente a alguien que le dio una buena ofrenda a Jesús, pero él lo vendió tan barato. Coló el mosquito y se tragó el camello, porque criticó a los que sí lo valoraron alto a Jesús y él lo vendió tan barato. ¿Saben cuántos son 30 piezas de plata? $21.60. Al cambio, si fuera al 8, 160 quetzales. Lo vendió por 160 quetzales. ¿Cuánto vale eso? ¿Qué vale eso? ¿Un pantalón, ma? Ni un pantalón, creo. Unas chanclas, ¿ve? Eso sí, unas jeans. Ahora, quiero contarles algo. En la Biblia hay historias. Por ejemplo, Abimelech, rey de Gerar, puso su mirada en Sara, pensando que Sara, la esposa de Abraham, era solo su hermana, y después se dio cuenta que no era su hermana, era su esposa. Entonces, para reivindicarla, dice que le restauró con 1000 monedas de plata. José, cuando se presentó con sus hermanos y les dijo: yo soy José, el que ustedes traicionaron, como Benjamín era su hermano chiquito, el cercano, los dos sí eran hijos de la misma mamá, agarró 300 monedas de plata y se las dio a Benjamín. A Cristo lo vendieron por 30. En una época de hambre en Samaria, dice que la cabeza de un asno llegó a costar 80 piezas de plata. A Cristo lo vendieron por 30 piezas de plata. Entonces se pagó más dinero por una cabeza de un asno, por la reivindicación de Sara. Le dio más ofrenda a José, a Benjamín, que lo que Judas estuvo dispuesto a vender al Señor. Entonces lo triste es que tal vez haya gente que habla en contra de las grandes ofrendas o de las mega iglesias, pero tan barato que venden a Cristo ellos. Puede ser que haya gente así, ¿verdad que sí? Gente que critica que alguien tenga generosidad hacia la obra, pero ellos venden bien barato a Cristo, como lo hizo Judas. Pero les quiero contar algo. Miren la vida del Señor Jesús. Quiero que miren la vida del Señor Jesús. El Señor Jesús, por otro lado, conocía, según la Biblia, quién lo habría de entregar. Dice Lucas 22:21. Él sabía quién lo había de entregar. Jesús conocía el corazón del traidor, es decir, sabía que los abrazos y los besos de Judas no eran sinceros. Él lo sabía. Desde que Jesús salió a escoger a sus 12, vio a Judas y Jesús supo: este es
el que me va a entregar. Este me va a entregar más adelante, una noche en un huerto, me va a dar un beso, me va a decir, maestro, salve, me va a dar un beso. Luego este me va a vender por 30 piezas de plata. Este es el que se va a clavar las ofrendas cuando yo no esté viendo. Este es. Fíjense pues. Pero aún así, vino el Señor y le dijo, sígueme, porque lo llamo. Estaban en las reuniones de grupo, de liderazgo, y entonces le dice el Señor a Judas, yo te miro madera, te miro potencial para ser el tesorero de este equipo. ¿Cuántos están de acuerdo que el hermano Judas sea el tesorero? Amén, dijeron los otros. Bueno, entonces, hermano Judas, usted va a ser el tesorero. Denle la chequera, registren la firma. Y Judas, chica, no cabía el Judas. Dijo Judas, qué bárbaro, ya la hice. Fíjense pues. Entonces se recogían ofrendas, porque Lucas 8 dice que muchas mujeres aportaban de sus bienes y gente aportaba de sus bienes. Entonces se recogían ofrendas y hermano Judas llévala. Sí, hermano, ahí está. Ahí está, pues mira, está en mi bolsita, decía el Judas, ¿verdad? Porque también para mí da Dios, decía, ¿verdad? Entonces Judas agarraba, y el Señor lo sabía, dice la Biblia. Escuchen esto. Cada vez que había una comunión, una cena, hermano Judas, aquí está su lugar. Pasaba Judas, se sentaba a la izquierda de Jesús, porque acuérdense que esta que estamos hablando fue la última, quiere decir que en todas las demás ahí se sentaba. Cada vez que él se encontraba con Jesús, maestro. ¿Verdad que sí? Maestro. Y el Señor por dentro sabía sus intenciones, sabía su corazón. El Señor sabía que él lo iba a traicionar, sabía que estaba robando de la bolsa. Pero miren cómo es el Señor de hermoso. Viene el Señor y los junta y les dice, hoy les voy a dar autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Ustedes van a echar fuera demonios, van a sanar enfermos, van a limpiar leprosos, van a levantar muertos. Lo que yo les doy gratis, denlo ustedes también gratis. Así que en mi nombre vayan. Y se van. Y ahí estaba Judas. Y se va Judas. Y Judas anda en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ¡guau! Salen los demonios. Y Judas ve un muerto y en el nombre de Jesús levántate. Y ¡guau! Se levanta el muerto. Y después regresan, dice, y vienen bien emocionados. Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Judas, porque a él también, o sea, nunca el Señor le negó a él autoridad. Nunca le dijo, vos no por traidor. Nunca le dijo eso. Le dijo, vos también tenés autoridad, vos también tenés un lugar, vos también tenés el uso del nombre, dale. Y se lo llevó. Cuando llegó la hora de lavarle los pies a sus discípulos en Juan capítulo 13, el Señor comenzó con cada uno y de repente le dijo, Judas, ven para acá, te toca. Oh, y Judas, oh, sí Señor. Y el Señor con la toalla, el guacal, empezó a lavarle los pies a Judas. Y Judas lo miraba y le decía, Cristo, yo te amo, le decía. Y el Señor le decía, yo también te amo, Judas. Y le lavaba sus pies polvorientos y sucios. Y se los lavaba. Y los servía. Y Judas decía, ya la hice. No sospecha nada. No sabe nada. Y el Señor sabía todo, hasta la talla de zapato y de calcetín de Judas, todo. Hasta los pelos de su cabeza, todo su corazón, sus intenciones, todo. Y el Señor le seguía sirviendo. Llegó la hora de la última cena. Escuchen esto. Y el Señor agarra y le dice, este pan representa mi cuerpo, esta copa representa mi sangre. Coman y beban de ella todos. Y empiezan a repartir. Y le da a Judas. Es más, en la cena dice que agarra el bocado especial, lo remoja y se lo da a Judas, porque ese era un bocado reservado para el invitado querido, y se lo dan a Judas. Y Judas dice, wow, soy volando, dice, soy tremendo. Y el Señor lo seguía amando, a pesar de que el Señor conocía todos los detalles, todas las cosas. Sabe que el Señor fue la milla extra con cada uno de nosotros, porque yo no puedo juzgar ni criticar a Judas. Yo no puedo juzgar o criticar a alguien más, porque la verdad, yo no conozco todos los detalles. Pero ¿sabe qué sí puedo hacer? Examinarme a mí mismo. Yo no puedo determinar qué clase de amigos van a ser otros conmigo,
pero sí puedo determinar qué clase de amigo yo voy a ser con usted. Y si le puedo decir algo con el corazón más sincero que alguien pueda tener en este momento, que yo pueda decirle como un amigo, es esto: yo he propuesto en mi corazón, así se lo digo y están siendo grabados, he propuesto en mi corazón que pase lo que pase, yo le voy a brindar mi amistad a quien la necesite, no importa quién sea. No importa si esa persona me la brindó, me la negó, me dio la espalda o no, jamás yo quiero pagarle con la misma moneda, nunca. Porque yo no puedo manipular, ni gobernar, ni determinar qué clase de amistad alguien me va a brindar o no. Pero sí puedo determinar qué clase de amigo voy a ser yo con los demás. Y Dios me libre, porque yo no quiero ser un mal amigo con nadie. ¿Está bien? Ahora, yo espero que usted tenga en su corazón esa misma determinación. Por supuesto que no siempre lo logramos, pero ese es nuestro deseo y nuestro anhelo, ser más como Jesús, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos nosotros normalmente cuando tenemos algún Judas? Empezamos a criticar al Judas, ¿verdad que sí? A señalar, sí, que no, que allá, que... Pero eso solo amarga nuestro corazón. Eso solo amarga nuestro corazón. En cambio, si lo amamos, nos mantiene limpios y libres como Jesús. No parecen buenas noticias por el rostro de ustedes, pero les cuento algo que no les va a gustar. A veces usted y yo somos el Judas. Yo he sido el Judas. ¿Usted también? Aunque sea un poquito. Cuesta, ¿va? Pero es cierto. Todos hemos tenido a veces un poquito de eso. Aunque miro que son orgullosos algunos de ustedes. Bien, hombre, todos hemos tenido un poquito de eso. Todos hemos tenido un poquito de eso. Entonces veo la actitud de Jesús, y Jesús no coló el mosquito. Jesús de verdad que amó a Judas y a sus discípulos hasta el final. Pero no hablemos de Judas, porque qué rico es hablar de alguien que no está aquí para defenderse. No hablemos de Judas. Cerremos con esto. Quiero que usted escuche esto y que nos examinemos los unos a los otros, o mejor dicho, examinémonos nosotros mismos, porque quiero que escuche esto, por favor. Cuando yo me miro a mí mismo, me pregunto: Señor, ¿por qué sigues tratando conmigo? Y me pregunto: ¿por qué me sigues llamando tu hijo a pesar de que yo critiqué a mi hermano, que también es tu hijo? Y digo, ¿cómo es que después de saber de la envidia que revolotea en mi corazón, sigues dándome del bocado de tu gracia todos los días? Señor, ¿a qué se debe de que a pesar de no testificar cuando tuve la oportunidad, tú sigues intercediendo por mí en el cielo? ¿Por qué, Señor, sigues a mi lado cuando yo te he robado de mi tiempo, del diezmo y de mis ofrendas? ¿Por qué me llamas amigo cuando en vez de entregar mis dones a tu servicio, gasto mis energías en los negocios de los hombres? ¿Por qué me sigues abrazando, Señor, cuando en mi mente hay otras metas que tú no apruebas? Creo que ya sé por qué. La respuesta es el amor. El amor del padre por el hijo pródigo, el amor de la gallina por sus polluelos, el amor del amigo que da su vida, el amor del pastor que busca a su oveja. Señor, no puedo más que rendirme a tu amor, pues me amas a pesar de lo que sabes de mí. Yo no puedo más que decirle a Jesús: Señor, gracias por amarme, porque tú sí sabes todo de mí. Hay gente que solo sabe un poco de mí y me odia. Y el Señor, que sabe todo de mí, me ama y me sigue amando a pesar de que conoce. Imagínense que el Señor conoce todos sus íntimos pensamientos, conoce cada cosa que usted ha pensado, cada mirada buena o mala, cada pensamiento bueno o malo, cada intención buena o mala. El Señor la conoce, y todos los días el Señor nos trata
con esa misericordia con la que trató a Judas. Y todos los días nos brinda de su amor y de su gracia. Al hacer esto me pongo a pensar, he sido demasiado riguroso al querer colar el mosquito. Pero creo que cada uno de nosotros llega a esa misma conclusión. A veces hemos sido demasiado por una cosa, ¿verdad? Que si la tapadera del baño se quedó levantada o bajada, ¿verdad? Que si el calcetín está aquí o su lugar es allá, y se vuelve la tercera guerra mundial. ¿A quién le importa al final dónde se quedó el calcetín, pues? ¿Me entiende? Pero eso se ha vuelto el punto de la discordia. Pero ayer te compré un televisor plasma. Sí, pero el calcetín se quedó hoy aquí. Pero ¿y si compara una cosa con la otra? ¿Verdad que sí? A veces nos enfocamos tanto en las cosas que queremos juzgar y criticar y colar y filtrar, cuando en realidad hay cosas más importantes. Jesús les dijo: no descuiden una cosa ni la otra. Sean cuidadosos, pero no descuiden la misericordia, la justicia y la fe. Yo quiero pedirles en el nombre de Jesús que independientemente de lo que usted haya vivido, si lo lastimaron, si trae una historia donde lo han lastimado, lo abusaron, lo golpearon, lo marcaron a través de distintas situaciones de la vida, yo quiero pedirle algo. Quiero pedirle en el nombre de Jesús que el día de hoy usted tome la decisión de que no va a seguir viviendo esa vida, de que no va a seguir siendo víctima de las malas decisiones de alguien más. Usted no pudo controlar las decisiones de alguien más. Alguien más decidió por usted algo malo que le afectó a usted, pero escúcheme, pero ya no permita que esas decisiones que usted no pudo controlar lo sigan controlando a usted. ¿Me entiende? Porque si no, usted le sigue dando poder a esas malas decisiones. Que su papá, que su esposo, que su esposa, que sus hijos, que un amigo, que un socio, que un jefe, que un empleado, lo que haya sido, su pastor, un líder, lo que haya sido. Yo le quiero pedir en el nombre de Jesús que usted decida el día de hoy que usted va a venir al amor de Cristo para ser completamente sanado, completamente libre, porque mire, el Señor tiene una mejor vida para usted. El Señor no quiere que usted siga viviendo víctima de las decisiones de alguien más. Y si la mala decisión la tomó usted, entonces venga de todas maneras al Señor, que en Él hay abundante gracia y abundante perdón. Quiero decirle que en esta iglesia su pasado nunca define su futuro, porque Dios tiene un futuro distinto para usted. Su pasado quedó en la cruz del Calvario y su pasado fue lavado y limpiado por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y Él le da una nueva oportunidad de vivir. Si usted aprovecha esa oportunidad, Dios tiene una nueva vida para usted. Quiero pedirle que cierre sus ojos y que medite por un momento. ¿Qué lo está lastimando tanto? ¿Qué lo tiene a usted tan herido, tan dolido, tan lastimado, que usted no logra avanzar, no logra caminar, no logra salir, no logra moverse? Esto ha sido tan doloroso, tan difícil para usted, que le ha costado caminar. Y en ninguna manera estoy negando lo que le hicieron, en ninguna manera estoy diciendo que no le hicieron nada. Seguramente lo lastimaron, seguramente no debieron jamás haberlo tratado así. Pero usted va a tener que decidir hoy que va a ser libre de todo eso. Y va a tener que decidir hoy que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarlo y para hacer de usted una nueva criatura, una nueva persona, y ofrecerle una nueva vida. Quiero pedirle que se rinda al amor de Cristo hoy, que se rinda a su gracia. Aquí hay personas que van a orar con usted y por usted. Yo sé que el Señor habló a su corazón. Yo sé que hay una necesidad tan grande en su vida. Sé que hay una necesidad tan grande en su corazón.
Sé que para usted es importante ser libre hoy. Y seguramente se identifica con esa necesidad. Tráigale a Jesús hoy esa situación. Voy a pedirle que se ponga de pie. Póngase de pie y en obediencia al Espíritu Santo dígale: Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está mi corazón. Señor, aquí está mi ser. Padre, yo ya no quiero seguir viviendo así porque esto duele mucho. Esto duele mucho, Señor. Puede ser que esto sucedió hace tantos años y todavía ese peso sigue lastimándote. O puede ser algo reciente. Pero lo bueno es que la gracia, el bálsamo, la medicina viene del Señor. Y Él te perdona, Él te limpia. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay, dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. Yo quiero insistir contigo que te está doliendo, contigo que te está doliendo esto tanto, contigo que tu corazón se ha hecho un nudo, contigo que el Señor te dijo: vamos hijo, vamos hija, hoy es el momento. Yo quiero insistir contigo porque el deseo y el anhelo de Dios no es que tú vivas así, es que tú seas libre, verdaderamente libre. Y no sé qué te detiene, no sé si es la culpa, el señalamiento, la vergüenza o lo que sea, el orgullo, no lo sé, pero lo que sí te digo es que rompas con eso en el nombre de Jesús. Porque tu vida es más importante, tu relación con Dios es más importante. Si te quedas con la ofensa y desechas perdonar o el perdón, te vas a perder, estarás colando el mosquito y te vas a tragar el camello. Tu vida es más importante que eso. El futuro que Dios tiene para ti es más importante que lo que haya dicho alguien sobre tu vida o que lo que alguien haya hecho en contra tuya. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser